Buenas tardes, señores estudiantes. Buenas tardes, doctor. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal el fin de semana? Vamos a ver. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Cuántos son? 22, ¿no? Sí, doctor. Eso es tu comida. Termínate. Doctor, hoy expongo lo de las cavidades oblicuas en forma de túnel. Activa el micrófono que lo tiene desactivado. Rey, adelante. Empecemos. Ya, comparto ya. ¿Sí? Ya. Te vamos a presentar al doctor Rey Alejandro Ruiz, rehabilitador oral, especialista en mínimamente invasiva. Escuchémoslo. Hola, buenas tardes, compañero, doctor. Ahora vamos a empezar la exposición o lo que serían las cavidades oblicuas o en forma de túnel. Aunque este no es un tema quizás muy extenso, ya que la bibliografía es bastante como que reducida en ese sentido, pero sí es un tema súper interesante que al menos cuando el doctor me indicó no tenía idea que se podían realizar. Así que comencemos primeramente dando como un breve recuento de la clasificación de los diferentes tipos de cavidades según Black. Ajá, las cavidades clase 1. Bueno, como todos sabemos, estas cavidades van a estar localizadas en las caras oclusales, los molares, los premolares y caras vestibulares y palatina de molares y premolares, además de las caras lingual o palatina de los incisivos anteriores y caninos. En cuanto a la clase 2, bueno, la clase 2 van a ser las cavidades o las caries que van a estar comprometiendo una de las caras proximales, ya sea mesial o distal. Estas también tienen como que otra parte de clasificación que es un poco más compleja, en donde puede ser, por ejemplo, una clase 2 simple, una clase 2 compleja y una clase 2 compuesta. Por ejemplo, una clase 2 simple es en la cual compromete solamente una cara, vamos a suponer la cara mesial. Una clase 2 compuesta es, por ejemplo, donde compromete la cara mesial y la cara distal, y una clase 2 compleja, que serían las cavidades llamadas OMD,
en las cuales van a estar comprometidas tanto cara mesial como oclusal y distal. Ahora, en cuanto a las restauraciones o en las caries que pertenecen a la clase 3, estas van a estar localizadas también en las caras proximales, tanto de incisivos y caninos, pero en este caso no van a abarcar lo que sería el ángulo incisal, y en este momento entraríamos en lo que sería la clase 4, que van a ser las cavidades que van a estar localizadas en interproximal de los incisivos y de los caninos, pero esta vez sí van a comprometer el ángulo incisal. En cuanto a la clase 5 ya va a ser como una clasificación generalizada para todas las piezas dentales, ya que va a estar recalcando todas las cavidades que se encuentran en el cuello de todas las piezas dentales. Y existe otra clasificación, o una clase 6, que no pertenece a la clasificación de Black, sino que pertenece a Howard y Simon, ya que propusieron otro tipo de clasificación para las cavidades que se encuentran en los bordes incisales de los dientes anterosuperiores y anteroinferiores y en las cúspides de los molares y premolares. Ahora, en cuanto a otra clasificación que se pudiera hacer al momento de analizar las cavidades, una cavidad puede ser tanto pequeña, mediana, como grande. Una cavidad pequeña pudiéramos decir que es una cavidad que solamente abarca fosas y fisuras, que solamente llega hasta el límite amelodentinario, es decir, no es una cavidad muy profunda. Como podemos ver, por ejemplo, en la parte inferior, el molar, el primer molar inferior que solamente la cavidad se limita a esmalte, es decir, solamente está siguiendo los surcos y es una cavidad sencilla. En cuanto a una cavidad mediana, ya pudiéramos decir que ya tiene un poco más de compromiso, ya que compromete esmalte y dentina, y ya como que existe más pérdida de tejido dental. Y una cavidad grande es en donde, por ejemplo, en la parte inferior izquierda, esa pieza dental donde existe una gran pérdida de tejido dental, y hay veces que también existen pérdida de cúspide, es decir, es una cavidad que ya tiene bastante compromiso. Ahora, entrando a lo que sería el contexto, las restauraciones en forma de túnel van a formar parte de las restauraciones clase 2. Ahora, lo que yo conocía era que cuando íbamos a hacer una restauración clase 2, mayormente se iba a eliminar la cara proximal, el reborde marginal, literal, el punto de contacto, todo esto se iba a eliminar. Ahora, existe un método que es este de la exposición de hoy, en el cual vamos a hacer lo más conservativos posible y va a pertenecer a la odontología mínimamente invasiva. Ahora, ¿qué objetivo tiene este método? Bueno, más que todo, tiene el objetivo de acceder a la cavidad o de realizar la cavidad partiendo desde oclusal, pero siendo lo más conservadores posible y tratando de conservar el reborde marginal y el punto de contacto. Ahora, este tipo de cavidades, cuando está la oportunidad de hacerlas, van a ser mucho más eficaces y mucho más conservadoras. Y también, es decir, va a facilitar el soporte y la resistencia de la pieza dental, ya que mientras menos tejido dental se desgaste, más fuerte y más, como que más natural, es decir, lo bueno de la cavidad bucal es decir, mientras más natural sea, mejor. No hay nada mejor que nuestros propios dientes, ¿no? Ya que como toda clase o como toda cavidad dentro de la odontología mínimamente invasiva, vamos a tener la finalidad de conservar la mayor cantidad de tejido dentario que se pueda. Y en este caso vamos a hablar de reborde marginal, que es lo que se va a conservar, ya que gracias al reborde marginal y a este tejido del esmalte, que es súper duro, vamos a mantener la resistencia estructural de la pieza en la cual vamos a estar realizando la cavidad. Y en cuanto a la teoría de estas cavidades, esto más que todo es lo que lo resume. Y ahora voy a pasar un video que está súper agradable. En realidad son dos videos. Un video en el cual se realiza una cavidad en forma de túnel, utilizando pieza de mano, es decir, con turbina, a lo normal que hacemos nosotros. Y otro video donde se utiliza láser, que es un video un poco más innovador. Entonces, espero que les guste y vamos al video.
¿Sí ven ahí, no? Sí. Ya. Está sin sonido. Así. Un momentito. Ándate al lado derecho, donde Incluir sonido. dice habilitar audio de video. Le ponchas. Donde dice, te vas a la parte de compartir. ¿En dónde? A ver, dice aquí. Deshabilitar. ¿Me encontraste? Todo en eso. Sí que estoy en video. A ver, audio. La parte donde dice compartir pantalla, al final está la opción. Rey, sale de ahí. Bueno, Tienes que dejar de compartir. Deja de compartir, Rey. un momentito. Deja de compartir y al momento que pones compartir pantalla, abajo te salen dos recuadritos. Voy de nuevo. A ver, compartir. Dice compartir el audio. Ya, esos dos recuadros que me salen, ¿qué? Micrófono. Eso márcalos. Ya están marcados. Ya, ahora sí comparto. Ahora pongo el video. Pon el video. Sí. Ahí. Sí, Ahí sí. sí, ahí sí. Ya. Ahora vamos a observar el otro video que es a través del enlace dental. En este caso el video no tiene sonido, pero ahí podemos observar. Ahí dan las especificaciones del tipo de láser, la punta que se usa, pero como no tenemos idea de cómo se supone que se trabaje eso, igual. Bueno, son unas cosas que se llaman tips. Entonces se coloca más o menos a 2-3 milímetros de la cavidad. No toca el tejido dentario. Y el sonido que característico del láser es
es como si fuera reventando canguil. Esa es la manera. Pero el procedimiento posterior que sigue es con cucharilla. O sea, Sí. apertura hacia la cavidad todo, yo puedo sacar toda la cavidad, pero para verificar o sacar los restos se usan cucharillas. Lo que minimiza es el ruido de la turbina, que todo el mundo le tenemos miedo. Igual, limpia la cavidad, pero es necesario repasar con la cucharilla, por si acaso que exista dentina reblandecida o dentina afectada. Desde luego que un láser de esta naturaleza está costando alrededor de unos de 80 a 100 mil dólares, de 60 a 100 dólares. Entonces, fuera magnífico que todos los consultores tuviéramos láser. Y que nos pagaran $100 cada restauración al menos, ¿no? Porque al menos 100 dólares. Pero ¿qué va? Si con 10, 15 dólares, de acuerdo a la economía de nuestro país, es difícil. Entonces, poco a poco yo me imagino que han de ir bajando los precios de los láseres, igual como toda la tecnología nueva. Me imagino que ya los chinos ya han de haber sacado algún láser más barato, porque todo abaratan costo en el mercado. Entonces hay que esperar con paciencia, pero la tendencia de la odontología moderna es el uso mínimo de aparatos, de utensilios, de pinzas, que con la finalidad de ser conservadores. Ustedes ven esta cavidad que nos está presentando Rey, que ha tenido la gentileza de brindarnos hoy día su apoyo y que fue pues, direccionado con el docente para que lo haga. Nos demuestra que las cavidades clase 2 tranquilamente podemos respetar el remargen marginal o el margen marginal, puesto que es una de los accidentes anatómicos fisiológicos más difícil de construir y de preservar y conservar. Recordemos también que alguien es decir, pero queda débil. No, porque ahí no hay fuerza oclusal de descanso. Solamente es como, quizás para que ustedes me lo entiendan, la finalidad del reborde es prácticamente proteger. Mantener el punto de contacto también. Eso, proteger los tejidos, sobre todo para la oclusión. Es como si fuera el aeropuerto para el aterrizaje del avión, y en este caso el aeropuerto para que la mandíbula se desplace. Esa es la finalidad. Pero entre más conservadores hagamos las cosas, mejor. ¿Te imaginas el tremendo ahorro? ¿Cuántos prismas y sustancias prismáticas nos ahorramos haciendo esto? Si lo lleváramos un microscópico, tuviéramos la cantidad de tejido que podemos conservar. Y el láser es bien conservador. Y el simple hecho, doctor, de conservar el punto de contacto, como usted dijo, que es una de las estructuras más difíciles de restaurar, ya eso es un avance increíble. Así es. Es decir, recordemos, señores estudiantes, que el odontólogo trabaja por milímetros. A veces tengo diálogo con mi hijo que es ingeniero civil y yo le digo que también nosotros construimos puentes. Lo que pasa es que en los puentes grandes no se nota una falla de 2-3 milímetros. Pero en un puente, en una cavidad bucal, 1 milímetro, 2 milímetros me lo puede sacar. Es más difícil que construir un puente grande. Sí. Bueno, muy bien, te felicito, Rey. Buena investigación, creo que fue preciso y conciso. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta que tenga que hacer al respecto? ¿Alguna duda? Pues estoy dispuesto si está a mi alcance. De luego, nunca digo que los docentes somos biblioteca. A veces necesitamos también ir a consultar. Si está a mi medida de darle la respuesta, se la doy. De no hacerlo, pues siempre digo, espérenme hasta la próxima clase, porque de eso se trata también. En la academia no solamente es el estudiante que investiga, también investiga el docente. Así que si hay alguna pregunta al respecto. Todo bien. Ya le digo, un tema súper interesante del cual no había escuchado hablar, pero no había como que así, no sé, 10, 15 capítulos de bibliografía, pero sí lo que encontré en diferentes pósters, diferentes exposiciones, sí era súper interesante. Ya le digo, yo, perdone mi ignorancia, pero yo ni idea de que se podían hacer este tipo
de cavidades así. Es decir, mi cavidad clase 2 en la cabeza era ya, vuela, reborde marginal, vuela todo y No, entonces me fue súper bien este tema, es decir, aprendí bastante. sí, gracias. Gracias a ustedes aprendemos también todos. En estos momentos voy a mandar, si alguien hay algún colaborador, primero voy a decir 2 colaboradores, de no decirme quién quiere colaborar, pues sorteo aquí con la lista. Necesito para la próxima clase que alguien me prepare la construcción de el plato mío negro relajante, que yo sé que ya lo han visto, pero es necesario también explicar algunas situaciones de mínimamente invasiva y necesito que alguien de los estudiantes me consulte para el próximo lunes la construcción de placa mío neuro relajante. Si hay algún estudiante que quiere colaborar, abre el micrófono. Ok, segunda opción, como nadie quiere abrir el micrófono. Doctor, yo preparo el tema. ¿Quién me dijo yo? Genesis Lord. Genesis Lord. Dejo en tus manos entonces placa mío neuro relajante. Asimismo, ya te dio el ejemplo, Rey, primero con una apertura teórica, posteriormente puedes usar los videos que hay muchísimos en YouTube y de gran valía. ¿Alguna pregunta que tenga que hacer? Yo prefiero clases así, cortas y no de tan extensas, pero que aprendan. ¿Cómo no quisiera que aperturar las clínicas de la facultad y poner en práctica este tipo de acciones odontológicas que a pesar de que son aparentemente, es muy poca la teoría o muy poco lo que hay, pero es de gran valía para la conservación de los tejidos? ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta que tenga que hacer? ¿Qué hora es? Me dicen qué hora es. 3:30, 2:30, mejor dicho. Son fantásticos cuando
¿Están viendo la pantalla compartida? Sí, Doc, sí se escucha Ok, también. ok, listo. Que son fantásticos cuando están bien aplicados y cuando lógicamente hay un profesional de la medicina y un especialista que sabe cómo manejarlos y cómo además hacer una buena prevención de muchísimas enfermedades. Bien, el doctor Alberto Cuevas, con el que tenemos la fortuna de contar habitualmente, nos trae una auténtica revolución en el concepto de la odontología, veréis. Hasta ahora hemos tratado de explicar cuáles son las acciones terapéuticas reparadoras de las lesiones que se producen en la boca, ¿verdad? Pero todos los vanguardistas se adelantan en su tiempo y visualizan cuál va a ser el camino, en este caso de la odontología futura. Y es un cambio cultural importante. Bienvenido, doctor Cuevas. Muchas gracias, como siempre, por contar con nosotros. Gracias, Alberto. La verdad es que tenemos la fortuna de estar con los grandes, ¿no? Y los grandes siempre nos traen lo último, lo más cualificado y lo más novedoso. Y en el día de hoy vamos a hablar de odontología, entre comillas, ya está aquí, pero el futuro va por ese camino. Totalmente, además es revolucionario el cambio, como tú bien has dicho hace un momento. La odontología está cambiando a una velocidad tremenda y en este caso vamos a hablar de un cambio revolucionario en la forma de tratar las patologías de la boca. Y es un cambio enfocado a detectar previamente cuál es la situación de la boca de determinados pacientes y personalizar cómo podemos hacer para que la enfermedad no llegue. Ese es un cambio de concepto y de forma de trabajo tremendamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Hasta ahora, y me pongo yo por caso, porque soy de la generación antigua, entre comillas, que lo vamos a hacer, y resulta que tú dices, uy, he notado que se me ha caído un trocito de empaste, o he notado que me está doliendo con el frío tal muela, he notado, y aguanta un poquito. Y voy a acudir ya, ¿no? O primero aguanta un poquito a ver qué pasa. Dice, voy a aguantar un poquito, y cuando ya la cosa aumenta, dice, me voy al odontólogo, me voy al dentista. Y ahora, llegas a la clínica y te encuentras una lesión. Y lo único que pides es que repares, ¿no? Esa es la filosofía antigua. Bien, pues dentro de esa filosofía antigua hemos pasado nosotros por unos cambios tremendos. De esa odontología antigua de hace 40 años, en la que era una odontología realmente mutilante, donde esperábamos a que el problema avanzara tanto que ya la solución fuera la extracción y la reposición de piezas que habías perdido, ¿no? De ahí hemos pasado a una odontología reparadora, restauradora, con la llegada de materiales revolucionarios, muy biocompatibles, muy amables con la salud de la boca, pero se ha establecido como un plan de vamos a hacer revisiones periódicamente, una vez al año, una vez cada 8 meses, una vez cada 2 años, sí. Unas revisiones que estaban establecidas como estándar para todo el mundo. Y es una vez que se había reparado la boca. Entonces tenemos dos tipos de poblaciones. Una población que solamente acude al dentista cuando el problema ya está instaurado, y otra población que ya se ha acostumbrado a ir a sus citas de revisión periódicamente, pero que más o menos están establecidas al mismo ritmo para todo el mundo, ¿no? Este concepto está cambiando, pero drásticamente. Hoy día, y sobre todo empezando por los más pequeños, lo que hacemos es 3 fases perfectamente diferenciadas. Una primera fase que es detectar, que es analizar bien cuál es la situación particular de cada persona. Ahora hablaremos de esa fase, que realmente es muy importante. Una segunda dedicada a la prevención, que va personalizada según lo que hemos detectado. Y la tercera es la forma tan conservadora que tenemos hoy día de tratar los problemas, de tal forma que los cogemos incipientemente, de forma muy precoz, en vez de esperar a que estén ya totalmente instaurados. Siempre hemos dicho en todos los últimos programas, lo hemos hablado mucho, que somos firmemente partidarios de la prevención y de detectar el problema lo más precoz posible para hacer una intervención lo mínima que se pueda, ¿no? En ese sentido llega la odontología que llamamos mínimamente invasiva. La odontología mínimamente invasiva va en torno a 2 conceptos. Uno es adelántate al problema y acompaña al paciente en su salud. Lo que se busca es revisiones y controles para que el paciente esté siempre sano y no aparezca la enfermedad. Pero, y en segundo lugar, sí, la restauradora, que es cuando tengas que hacer un arreglo, sé lo más respetuoso, lo mínimamente invasivo que puedas con la estructura natural y hagamos lo menos que podamos hacer
resolviendo el problema, ¿no? Pero vamos a ponernos en el caso. Hasta ahora lo que se hace es aconsejar e insistir muchísimo en unas revisiones periódicas, ¿correcto? Pero el cambio de filosofía, ¿dónde está? En que hay una personalización muy tú a tú del médico y el paciente. Y no solo eso, sino del protocolo de trabajo. Vamos a poner un ejemplo muy práctico, porque al final tenemos que ser prácticos no solamente en el protocolo de trabajo, sino en nuestras pautas de actuación, finalmente, para cada tipo de paciente. Desde niños muy pequeñitos, que estamos empezando a revisar, que pueden llegar o no con alguna caries. Vamos a hablar de la caries, que es una... O sea, empezamos desde el niño. Vamos a empezar desde pequeño, o ahora hablaremos del adulto, que es todo muy similar. Pero empecemos con el niño y hablemos particularizando de un problema tan tremendo como es la caries, que es una enfermedad infecciosa bacteriana en los dientes y que es una de las enfermedades más frecuentes de la humanidad. Hablemos de caries. Para que ocurra la caries, tiene que ocurrir que el paciente sea susceptible a la caries, que además existan unas bacterias cariogénicas y que esas bacterias cariogénicas estén en un medio de alimentación con azúcares que van a fermentar por esas bacterias, creando el ácido que ataca el diente. Es el base de la caries. Lo que estábamos viendo a la vez en la imagen. Correcto. Nosotros tenemos un paciente que es propenso, tenemos una carga mayor o menor bacteriana en cada paciente, por una serie de factores que ahora analizaremos y que podemos prevenir, y luego tenemos una alimentación rica en azúcares, cuya metabolización por parte de las bacterias... Ahí están las bacterias. Ahí las bacterias van a crear unos ácidos que van descalcificando la superficie del diente porque han cambiado el pH de la boca. Eso es lo que acabamos de ver en la imagen. Bien, seamos prácticos. Nosotros ahora, en un primer paso, e independientemente de la situación de que el paciente tenga o no caries, vamos a hacer un análisis de cuál es la situación de este paciente particular, de este niño, por ejemplo. Y tenemos una serie de medios como para analizar qué propensión tiene el paciente, qué tipo de dieta está siguiendo, cómo es su saliva, que es uno de nuestros mayores elementos defensivos ante el problema, y tenemos una serie de armamentos o de tratamientos en el que según el problema que tenga podemos actuar. Podemos analizar qué saliva tiene el paciente, esto es fundamental, hacemos un análisis de saliva inicialmente y con ese análisis de saliva sabemos la cantidad que tiene, que tenga mucha o poca, sabemos que la saliva actúa no solamente como primer paso de la digestión de los alimentos que tomamos, sino como defensa ante las bacterias, lubricación de la boca, amortiguación del pH ácido cuando las bacterias van actuando y además ya sabemos también que tiene cierta capacidad de equilibrado en los iones que provocan las descalcificaciones, de tal forma que también tiene una situación reparadora. Entonces, la saliva como elemento muy importante lo analizamos en la persona. En segundo lugar, analizamos qué carga bacteriana tiene cada persona. De tal forma que tenemos una forma de analizar la bacteria más prevalente en este sentido, que sería el Streptococcus mutans y otras bacterias, y también podemos detectar no solamente dónde se sitúa la placa dental en este paciente, sino qué cantidad tiene, qué antigüedad tiene esa placa, si la placa es de hoy, es de hace dos días o es de hace 20 días, y dónde tiene esa carga, si es mayor o menor bacteriana. Nada tiene que ver un paciente que tiene muy buena saliva con un pH bien mantenido y además con muy buena defensa, nada tiene que ver un paciente que tiene poca carga bacteriana o mucha carga bacteriana, dependiendo de esa placa que se le ha pegado al diente, del tipo de higiene que lleve, de unos reveladores que tenemos que nos dicen cuál es la situación de ese paciente, y además de eso tenemos formas de analizar con la historia clínica, las patologías que pueda presentar el paciente en otro sentido, la situación que tenga el entorno de boca, y con eso clasificamos dónde podemos ayudar a este paciente en concreto. Ahora hablaremos de las medidas preventivas. Pero en principio lo que estamos haciendo es un estudio personalizado, muy importante, a la hora de que sepamos cómo tenemos que actuar con cada uno de los pacientes. Hemos hablado en programas anteriores de la tremenda relación que existe de la salud bucal con enfermedades tan importantes como la diabetes, como la hipertensión, como los accidentes cerebrovasculares, como el infarto de miocardio. Han venido aquí al programa las odontopediatras de nuestra clínica a hablar de lo importante que es un buen desarrollo de los maxilares para la respiración y cómo puede influenciar en el desarrollo del niño una respiración no bien llevada ni equilibrada. Hemos hablado, como se ven en las imágenes, de la importancia de la salud de las encías.
hemos hablado de una serie digamos, de factores a nivel general, en nuestra salud general, y la influencia mutua interrelacionada con la boca, que ahora la odontología cambia hacia cómo analizo cuál es el medio bucal, cómo personalizo la situación que tiene el paciente y en qué formas puedo yo actuar para adelantarme a todos esos problemas. Perfecto. Lo hemos situado, creo, perfectamente ese cambio cultural incluso de prevención de enfermedades de la boca que son determinantes luego en el resto de... Vamos a hacer una pequeña parada para la información publicitaria e inmediatamente volvemos para situarnos mecánicamente cómo lo hacemos, cuál es la nueva relación, cuál es el método y cómo podemos favorecer que vosotros que estáis ahí podáis aplicar esto que estamos explicando a vosotros, ¿de acuerdo? Ahora volvemos. Ustedes escucharon muy bien al expositor la importancia de la odontología mínimamente invasiva. No solamente es la acción directa o tocar el diente. Cuando La prevención. no está afectado. Ahora tiene mucha valía la prevención. Miren, la Facultad de Odontología ahorita en las últimas mallas, me decía algún docente que no tengo por qué nombrarlo, dice, oye, ¿por qué quitaron tantas horas de clínica? ¿Y por qué dieron tanta salud pública? ¿Y por qué dieron administración de salud? ¿Y por qué dan lenguaje? Porque la odontología y la medicina, el secreto del futuro de mantener más salud es justamente la prevención, ¿no? Y ahí es cuando yo le coloco mucha valía a la salud pública, a los métodos preventivos, a la educación que deben tener los pacientes. ¿Quién la direcciona? Los odontólogos, nosotros. Debemos crear en nuestros propios consultorios programas de información educativa. Y la información educativa en odontólogo a veces se centra solo en cepillado dental. Me gusta esta exposición del doctor porque le da importancia a algo que generalmente los odontólogos nos olvidamos, que son los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa propia, fisiológica del ser humano, lo natural. Nosotros tenemos las narinas, las fosas nasales, las amígdalas, la lengua, y también tenemos encías, y tenemos la saliva, que es de gran importancia. Escucharon ustedes que la saliva mantiene un equilibrio constante en la microbiota oral. Constante. Podemos determinar en nuestro consultorio, trabajar con laboratorio para saber cuál es el pH salival de nuestro paciente, sabiendo si es alcalino o acidógeno, para tomar acciones. Vieron ustedes muy claro el expositor que hay organismos que su sistema es más delicado y su sistema inmune también utilizamos flexible y otros más fuertes para tomar acciones. La carga bacteriana en cada ser humano es independiente. Por eso es que para ustedes comprendan, dice, ¿por qué algunas personas mueren de coronavirus y otras no mueren de coronavirus? De acuerdo a la carga que recibe el organismo y de acuerdo a las condiciones que le da el organismo a estos microorganismos patógenos. De las condiciones hay que ver presión arterial, presión osmótica, atmósfera, humedad, etc. Cuando nosotros nos cepillamos los dientes, lo que estamos haciendo es lo acidógeno, hacerlo por lo menos 15, 20 minutos más alcalino. Y por eso que ustedes han leído en los Facebook, quieres que prevenir, o una de las maneras de prevenir el coronavirus, es lavándote la boca. ¿Por qué? Porque en medio alcalino, la microbiota o el microorganismo del coronavirus se detiene. Igual mismo es el Streptococcus mutans. Si nos cepillamos 3 o 4 veces, seguramente que tiene menos oportunidad. ¿Vieron ustedes en video el microorganismo del estreptococo? Cómo están como en cadena. Si nosotros nos cepillamos los dientes 3 veces al día, 4 veces al día, cortamos esas cadenas.
Por lo tanto, el cepillado o una de las condiciones mínimamente invasivas también es cepillarse obligatoriamente en la noche, porque en el estado de vigilia se unen estos estreptococos, forman cadena y son fuertes, pero si yo cepillo, ¡pac!, le corto esa cadena y no pueden atacar fácilmente. Escuchemos la segunda parte. Una nueva forma de entender la atención del odontólogo personalizada a cada uno de los pacientes desde pequeño. Nos hemos quedado justamente en la explicación de ese cambio de filosofía, en el análisis de la boca, de los elementos que componen la saliva y de la posibilidad de que esas circunstancias del medio donde vive el diente pues puedan enfermar o no. Nos hemos quedado ahí, Alberto. Y además lo podemos resumir muy brevemente. Vamos a ver, y en plan práctico. Yo llevo a mi niña a Cuevas Queipo y le digo a Alberto, aquí está la niña que se le ha picado un diente. Niña o adulto, pero empezando desde las bases. Nosotros ahora hacemos un análisis del sistema defensivo. Analizamos la saliva y vemos cómo podemos mejorarla. Sí. Analizamos la carga de bacterias que tiene esa boca y vemos cómo podemos mejorarlo. Analizamos también los hábitos alimenticios, la propensión que hay, la superficie de toda la boca y del esmalte y también otras patologías que pudieran tener relación con la boca. Es decir, personalizamos un análisis, una detección de la situación del problema. Y eso se hace con una analítica de la saliva, ¿no? Se trae saliva y se mete en el laboratorio y se ve. Correcto, además los componentes. Un análisis rápido y sencillo. Y estamos hablando de una odontología tremendamente fácil, una odontología nada costosa, son procedimientos muy baratos, que además con que tú puedas adelantarte a la más mínima patología, ya es rentable en todos los sentidos. Claro. Rentable económicamente, rentable en molestia, rentable en la economía de tu diente y de que tú puedas seguir conservando estructuras naturales y no tener que ponerte cosas artificiales. Es decir, estás adelantándote a muchísimos problemas de una forma sencilla, rápida y muy barata, con muy pocos recursos. Entonces, en resumen, pasamos por una primera fase de detección del problema, con una buena historia, con un conocimiento de cuál es la situación, con análisis no solo de saliva, sino también análisis bacteriano, para tener una idea del tema. Ahora pasamos a una segunda fase, que es la fase de la prevención. Para hacer una prevención, una vez que yo ya he clasificado en qué situación me encuentro con esa determinada persona, con ese paciente, pues tendré que atender a sus puntos más débiles para adelantarme a que no ocurra la patología. ¿Cómo lo clasificamos? Pues tenemos una serie de elementos en los que podemos actuar. Podemos actuar en los hábitos de vida que tiene el paciente, en su tipo de alimentación, en sus hábitos de higiene diaria, cómo la está realizando. Podemos actuar pues con las revisiones al ritmo en la clínica dental que convenga a ese paciente según tenga la boca y a la higiene que hacemos personalizada del paciente. Y además podemos recurrir para la prevención a una serie de elementos que son enjuagues, pastas y barnices que situamos sobre el diente que ayudan a que ese pH que decíamos que está alterado o a esa carga bacteriana que pueda tener el paciente podamos equilibrarla y crear una calcificación en el esmalte. Esto antiguamente era imposible, no teníamos estos materiales, la investigación y la bioingeniería nos ha dado la suerte de que tenemos ya productos como son determinados fosfopéptidos o derivados de la caseína, que con el fosfato tricálcico y con aplicaciones de flúor podemos hacer que regenere esmalte. Eso antes era impensable, porque se está equilibrando toda esa cantidad de iones que crean el desequilibrio ácido en la boca, que es lo que decíamos que esas bacterias, por la fermentación de los azúcares, provoca esos ácidos que descalcifican el esmalte. Es decir, tenemos formas de hacer un adelantamiento al problema y hacer que no ocurra la caries, por ejemplo. Qué interesante. Eso es la prevención. Es tremendo. Entonces, de los tres términos que hemos establecido, tenemos detección,
de cómo es cada paciente, la prevención particular y los elementos que son útiles en un paciente que pueden serlo inútiles en otros, y ahora viene la otra parte, que es la restauración o cómo reconstruimos algún daño que aparezca en boca. En este sentido también la odontología mínimamente invasiva tiene mucho que decir, porque afortunadamente tenemos ya materiales como los que se están viendo con el que las pequeñas lesiones, descalcificaciones, desgaste, esas pequeñas manchas blancas en las que se pierde la superficie del esmalte, podemos limpiarlas, recalcificarlas y sellarlas para que no vuelva a aparecer el problema. De esta forma la odontología lo que hace es coger las lesiones incipientes precozmente y hacer que no avancen. Recordemos ese concepto antiguo de tenías una pequeña lesión y decías, esto todavía puede aguantar. Esperemos a que esto sea un poquito más grande y entonces ya atacaremos el problema. Nada que ver con eso. Lo que queremos es cuanto antes coger la más mínima incipiente lesión y eliminar esa descalcificación, reforzarla y crear un diente resistente o una situación sana en boca para adelantarme a la cavitación, a la pérdida de esmalte que me pone en riesgo de que pueda perder piezas. Estábamos hablando el ejemplo del niño, pero ahora un adulto, una persona que ya ha tenido problemas y tiene problemas, ¿es subsidiario de recibir toda esta información de analítica, de prevención? Por supuesto, en el adulto es muy importante la buena historia clínica, la situación de cómo está la placa bacteriana adherida al diente, muy importante la saliva. Con la edad vamos teniendo una saliva cambiante y luego muy importante que a lo largo de la vida la susceptibilidad que yo tenga en mi boca va cambiando el pH, va cambiando la forma en la que actúan las bacterias, va cambiando la situación, por eso las revisiones periódicas nos van situando en qué momento de la vida estamos para ver de qué forma podemos prevenir la enfermedad, ¿no? En un adulto la cantidad de saliva es muy importante y no solamente la calidad, sino lo que llamamos nosotros la capacidad de amortiguación, de la capacidad buffer en la que podemos amortiguar las variaciones que pueda tener el pH para que la saliva no permita esas subidas de acidez que son las que perjudican al diente, y también en el adulto toda esa cantidad de pérdidas de esmalte en superficie, que son vías de entrada para la infección, podamos atacarlas cuanto antes, creando ese barnizado con esos maravillosos materiales que tenemos hoy día, que con muy poca aplicación podemos crear una barrera protectora en el diente. Si esto lo trasladamos a la periodoncia, por ejemplo, a los problemas de la encía, también es muy importante cómo dejar siempre la encía sana y no permitir que ese sarro invada ese espacio que teníamos entre encía y hueso, que es lo que nos provoca la pérdida de hueso en la periodontitis, y para eso tenemos también un instrumental como es el láser, que nos permite una desinfección bucal completa. El láser ha supuesto un gran avance, ahí estamos viendo ya el láser actuando en dientes. Para pequeñas e incipientes caries no usamos ya, digamos, la turbina o no usamos algo que está agujereando el diente, sino que el mismo láser elimina la cavitación, elimina esas bacterias, desinfectando por completo el diente y nos permite colocar ese material que se adhiere y se funde al diente. Si te acuerdas, antiguamente los empastes se hacían limpiando la caries y además agrandando un poco esa cavidad para poder tener un buen relleno y que el empaste no fallara. Eso hoy ya no es así. Hoy día lo que tocamos es solamente estructura dañada en el diente, no tocamos estructura sana para nada. Es decir, incluso ahí no hay ruido. Nada, y esta es la odontología mínimamente invasiva. Claro, pero cambian muchas cosas, porque la percepción psicológica de la turbina, también con el láser no crea ese ruidito. No hay un giro, no hay una presión sobre el esmalte, y lo que estamos haciendo con el láser es una desinfección de esas bacterias que están en esa grieta que se ha provocado en el diente. Con eso limpias la caries y seguidamente estos nuevos materiales, estos ionómeros vítreos y estos nuevos composites, lo que está haciendo es fundirse con el diente, adherirse, e incluso se crea una adhesión química del producto, con lo cual yo estoy esmaltando esa zona defectuosa de esa pérdida que ha habido. Entonces fíjate que estamos hablando de una odontología, como decimos, mínimamente invasiva con el diente, es decir, yo toco lo menos posible, y ahí, por ejemplo, estamos aplicando un producto que sella por completo la superficie ya desinfectada, que además tiene propiedades de calcificar y que químicamente se une al diente, fundiéndose con él. Entonces, claro, supone una revolución comparado
con la forma en la que preparo una cavidad para colocar un empaste y cómo esa pasta la pongo dentro de un agujero. Pero esto es una cosa revolucionaria. Los materiales realmente están avanzando a una velocidad que nos están dando la gran ventaja de no solamente, digamos, sanar el daño, sino ayudar con ese mismo material a que se produzca la calcificación de la zona en la que lo estamos aplicando con estos fosfatos tricálcicos y con este cambio en el medio iónico de la boca, eliminando esas bajadas tan tremendas del pH que nos provoca esa carga bacteriana, ¿no? Qué fuerte. Sí, sí, sí. De verdad que es tremendo, ¿eh? Sí, es un cambio total de la forma de trabajo en la odontología y nos vemos muy acompañados por toda la industria y por los nuevos materiales y los desarrollos en investigación, que van todos enfocados a una odontología muy conservadora. Pero estamos hablando de un cambio, cualitativo, cultural, pero también profesional en este sentido. Sin duda. Imagínate esas lesiones que tenemos ahí en imagen, una pérdida de esmalte lateral, ¿no? Esto es muy típico en personas que aprietan los dientes en los momentos de carga y de estrés, o por un cepillado agresivo, sí, o por una encía debilitada que hace que la encía pierda su inserción en el diente. Sí. Entonces tenemos formas de desinfectar por completo la encía y tenemos también formas de hacer un sellado en el que esmaltamos con este tipo de material toda esa superficie, haciendo que quede totalmente aislada y que una vez que esté desinfectada no permita que las bacterias vuelvan a entrar. Recordemos que al fin y al cabo la caries y la enfermedad periodontal son enfermedades bacterianas, son infecciones en la boca. Claro. La verdad es que yo me estoy asombrando mucho porque hemos dado aquí muchas informaciones, pero creo que esto es la primera vez que estamos contándolo, ¿eh? Es la primera vez que estamos contando un cambio tan revolucionario. Incluso el uso del láser cambia también la percepción del paciente. Es que no solamente estamos hablando ya desde el punto de vista profesional del odontólogo, como vemos ahí, sino la percepción del que está con la boca abierta allí, le está manipulando, que muchas veces, y lo hemos contado también, ocasiona una tensión, una ansiedad de me llegará o no me llegará a doler, pero si tú no escuchas nada y no te estás enterando, cambia esa percepción psicológica. Alberto, me pongo en el lugar del paciente. Es el ruido, es la vibración, todo es desagradable, es el olor. Claro, y entonces tú te estás previendo, dices, bueno, esto me tendrá que doler en algún momento y estás en tensión. Cuando se eliminan estos factores, psicológicamente estás ayudando mucho al paciente, Alberto. Y la implicación en el paciente. Psicológicamente es muy importante que le estás haciendo la experiencia mucho más agradable. Eso es. Pero además está ayudando mucho el concepto de que estamos haciendo poca intervención en el diente. Nos estamos adelantando a la enfermedad, estamos analizando dónde están los factores predisponentes, estamos ayudando a unos cambios en los hábitos de vida, siempre saludable, como hemos hablado tantas veces, y estamos sobre todo evitando consecuencias que sean de mucho avance y que eso comprometa otra parte de la salud de nuestro organismo, de que al final tengamos infecciones que puedan actuar a distancia y siempre haciéndolo desde el punto de vista de la mínima invasión en la boca, de tratamientos tremendamente conservadores y que además estén ayudando a que nos adelantemos al problema. Ya. Eso es tremendo, es un cambio radical. Hablamos no solamente de los materiales que van en el diente, hablamos también del instrumental, como hemos hablado del láser, hablamos también de ayudar a cada persona a que en su higiene diaria, a que en sus hábitos de vida, en su alimentación, en su forma de abordar la salud, se convierta en algo integral, algo que vaya dirigido al hábito saludable que en tantos aspectos de la medicina tenemos que ir abordando y tenemos que irnos dirigiendo, ¿no? Claro. No es lo mismo tratar a un paciente que tenga diabetes con su situación bucal, un paciente que tenga cierto grado de osteoporosis, un paciente fumador o no fumador, un paciente que tenga problemas de circulación sanguínea. Son pacientes totalmente diferentes. La historia de cada persona es absolutamente diferente y hacer unos planes de prevención que valgan lo mismo para todo el mundo no es posible. Los hábitos de vida deben ir dirigidos a cada persona según su predisposición y en el caso de la boca según actúen las bacterias en esta persona en concreto. Y ahí vemos algunos de los problemas comunes en esta sociedad, ¿no? El tabaco, que provoca problemas de encía, caries, pérdida de dientes, manchas, mal aliento, arrugas, cáncer. O sea,
es que estamos sometidos continuamente a agresiones a la boca, al diente, de una manera clara, ¿no? Y esos desgastes, esto es muy frecuente. Estas imágenes nos están mostrando cómo por apretamiento dental o por una fragilidad que tenga la superficie o por la propia acidez de que la saliva no acompañe como factor defensivo, pueda hacerse un esmalte con auténtico agujereado, con pérdidas laterales y con zonas donde permitan al final movilidad de dientes, retracciones de encía, enrojecimiento, mal aliento. Ya. Todo esto es son factores encadenados que al final lo que están haciendo es crear una debilidad general de la boca que es transmisible al resto del organismo. En este sentido, hoy mismo está empezando a nivel nacional una de las mayores reuniones de dentistas en Madrid. Hay una exposición dental, sí, a la que acudiremos mañana a primera hora, y donde precisamente uno de los grandes, de los conceptos fuertes de esta reunión es la odontología preventiva y cómo está cambiando la forma de abordar en la clínica dental cada problema de cada paciente para personalizar su estudio preventivo y su tratamiento. O sea, que en esta reunión que se va a mantener en Madrid, ¿no?, que es internacional. Efectivamente. Es internacional. Se van a poner pautas en este nuevo camino que estamos indicando, ¿no? Unas pautas, una especie de reglaje común de todos los odontólogos. Así es, ahí está acompañando mucho la tecnología, la bioingeniería, la informática, la industria en general, y se están presentando pues todos los grandes avances, no solamente en lo que hemos visto del láser dental, que últimamente está acompañando mucho en esta odontología mínimamente invasiva, sino también a nivel diagnóstico, como digamos, el análisis previo del paciente con esa radiología 3D de la que hablábamos en otros programas, y de la predisposición que tenga a partir de los análisis que se hacen de saliva y bacteriano, podamos enfocar a cada persona y sus problemas particulares. Bien, vamos a hacer un ejemplo práctico. Una persona que nos está viendo y dice, vale, quiero emplear ese método. ¿Cuáles son los primeros pasos? Lo primero es no esperar a que aparezca el problema. Lo primero es, voy a acudir simplemente a que se me haga una revisión y se me haga el diagnóstico de cuál es la situación personal mía en la boca. Y si ausencia, desgaste, desmineralizaciones, situación de saliva y tal, pueden influir en que en poco tiempo yo pueda tener algún problema. O sea, son revisiones que no tienen coste ninguno, sí, son revisiones que además, si tuvieras que hacer algún tipo de analítica, es tremendamente sencilla y muy barata, y con que te adelantes a algún pequeño problema, tú ya estás ganando mucho, pero mucho, porque estás evitando... En todos los sentidos. En todos los sentidos. De la salud y económicamente, por porque supuesto, las reparaciones son mucho más costosas. Por supuesto, y esperar a que tú tengas una caries o una molestia, una malposición, una irritación en encía, a todo eso puedes adelantarte si en tus hábitos de vida personales, o si en las revisiones periódicas, o si en las pautas de higiene que se vayan marcando, llevas, digamos, una norma de lo que va bien con tu boca particularmente. Bien, León, si te parece, ponemos el teléfono que estábamos poniendo anteriormente, porque habrá personas que quieran iniciar este proceso. Y entonces simplemente tienen que dirigirse. Ahí está puesto el teléfono, donde se dirigen. En el equilibrio esqueletal, de cómo influye en la respiración y en el desarrollo de los huesos del niño, y también cómo influye en el habla, en la comunicación, y también en la forma en la que el niño puede, digamos, ir creciendo equilibradamente, ¿no? Yeah. Todo esto es muy importante en lo que evaluamos en el niño. Y en el adulto, problemas articulares, que son muy frecuentes también y a los cuales también nos podemos adelantar. Muy bien. Bueno, yo creo que ha sido fantástico, un recorrido extraordinario, y creo que muchísimas personas, porque yo personalmente estoy diciendo, tengo que hacer esto, tengo que iniciar este camino y empezar con esa analítica, tranquilos, reposados, bien, ver cómo están las cosas y plantear una hoja de ruta de lo que hay que hacer, y en la prevención, ¿no? En la prevención. A mí me ha gustado muchísimo personalmente descubrir ¿Qué les pareció? Coméntenme. Chévere, súper bien.
Muy importante, la odontología moderna se centra en lo mínimo, en la mínima invasiva. Nosotros estamos atrasados en cuanto a aparatología, porque usamos todavía las turbinas. Para cirugía usamos todavía bisturí. La odontología moderna es a base de pura tecnología, cortes precisos, bisturí electrónico, láser, ergón, láser odontológico, la frenectomía con un porcentaje muy poco de sangrado, etc. Y pues ustedes tienen que irse preparando porque ustedes son la nueva generación de odontólogos. A ver, vamos a preguntarle a Marlon Correa, abra su micrófono. Marlon, abre tu micrófono. Dígame, doctor. Ok, respóndeme esta pregunta. La acidez, ¿qué tipo de incidencia, qué tipo de problema puede provocar en los dientes? La acidez, doctor, me dijo. ¿Sí? Pues, puede provocar en los dientes como tipo desgaste, disminuye el tejido dentario, desmineralización Ok, de los perfecto, está dientes, el tejido bien. dentario. Gracias. Vamos a abrir entonces el turno a Coraima Estrella. Siendo la caries un microorganismo considerado que provoca desgaste dentario, ¿esta caries qué es? ¿Es una enfermedad viral o es una enfermedad bacteriana? Tendría una consideración bacteriana, ¿Por qué? porque es a través de bacterias propias que se instauran en la cavidad bucal que se va a surgir una caries. ¿Por qué? Más exacto, porque no tiene un ciclo de vida. Lo viral tiene ciclo de vida, la bacteria no. A ver, dime, Fernando Rosado, factores predisponentes que provocan caries. La dieta, el tiempo, dieta, tiempo, las bacterias. Perfecto. Y última pregunta, y el que tiene la respuesta simplemente me alza la mano y yo, como lo estoy viendo, yo le digo, le doy paso a fulano de tal. Pero como yo tengo a Zambrano Santana, aló, Fernando Zambrano Santana, me tiene sin verlo. Fernando Santana. Santana Zambrano, perdón. ¿Qué nombre lleva Zambrano Santana? Compañero. Daniel. Daniel se fue a dormir. No, él hace un momento me dijo que si usted preguntaba que él había asistido al baño un momento. Ya lleva algún tiempo en el baño, Dios mío, tiene un estómago bien triste. Ok, pues vamos atrás. El que tiene la pregunta, perdón, que tiene la respuesta me alza la mano y yo le doy paso porque pronto todos pueden tener algo positivo. ¿Cuál de los biomateriales que ustedes conocen contiene el fosfato trifásico llenos de cambios iónicos que calcifican una descalcificación dentaria? Otra vez, la pregunta. Pongan atención. ¿Cuál de los biomateriales que nosotros hemos estudiado contiene el fosfato trifásico lleno de cambios iónicos que calcifican una o pueden calcificar una descalcificación dentaria? ¿Quién tiene la respuesta? Que podría ser una pregunta de examen. ¿Ninguno? Vamos. Acuérdense de los componentes de los materiales dentales. Rey.
alzaste la mano. A ver, dale. No estoy seguro de la respuesta, pero yo diría que para remineralizar se usa flúor, pero en todo caso de que no haya otro tipo de material con flúor, se usaría algún tipo de ionómero resinoso o algo, pero por ahí anda la respuesta. Tiene que ser No es que flúor. por ahí anda. En odontología, en medicina, ¿está enfermo o no está enfermo? Y la respuesta es correcta. Nosotros tenemos un gran material, que es el ionómero. De eso hablaba la revolución ahorita de hacer empastes a base de ionómero. Nos ha determinado en la odontología moderna un gran avance. Por eso hay ionómeros resinosos, la combinación de resina, siempre con ionómero, porque ahí está el kit del avance para ser conservadores, el flúor. Buenas tardes, señores estudiantes, pasen bien, nos vemos en la próxima clase. Doctor, estamos hablando. Muy bonita la Chao, clase, doctor. pase bien. Chao, doctor. Gracias. Chao, chao. Pase bien.